aportar un poco de conocimiento a algo que yo creo que no debería llamarse ya como nuevo. Es decir, estas tecnologías que yo os voy a contar llevan en el mercado muchos años. Otra cosa es que en nuestro país sí constituyen en ocasiones una novedad, porque aquí nos cuesta mucho llegar a las cosas nuevas. No ya innovar, que eso ya es una cosa por demás, sino incluso utilizar lo que en otros países es algo utilizado hace mucho, ¿no? Primero debo agradecer a la Universidad de San Pablo de CEU. Estoy en la competencia ahora que no me ven, pero estoy encantado. Agradecer a la cátedra Tomás Pascual el haberme invitado y estar aquí en nombre de una asociación que yo tuve la oportunidad y el honor de fundar hace ya 14 años y que nos ha permitido conocer instalaciones hospitalarias por casi una buena parte del mundo, ¿no? Es decir, la asociación, aparte de tener buenos amigos que nos hace vernos todos los años en un congreso, nos ha permitido viajar y conocer instalaciones, partes de las cuales vais a ver, y que nos hacen ver que en otros sitios hacen las cosas por lo menos como nosotros y seguramente que tengamos que aprender de más de una. Por poneros un ejemplo claro y vecino, aunque nos duela, ¿no? En Francia pues llevan 30 años de adelanto frente a nosotros y muchas de las cosas que podemos hablar y discutir no podemos ponerlas en duda, ya veréis al final es la conclusión que yo saco. El hecho en sí de que a estas alturas del siglo XXI estemos hablando de que la tecnología no nos ayude. La tecnología está para ayudarnos. Y evidentemente, si la conocemos bien y la llevamos a la práctica en condiciones adecuadas, esto va a ser así. No todo va a valer, pero desde luego las cosas debemos hacerlas con una forma determinada, con un conocimiento y con unas pautas. Es decir, la improvisación de la que a veces nos acusan y de que evidentemente en el español somos capaces de resolver muchas cosas, pero a veces no siempre es positivo, va a dejar un poco paso en segundo plano a una sistemática distinta de trabajo, ¿no? Paco, para pasar a la derecha, ¿no? Sí. ¿Qué nos pide hoy el mercado de la alimentación en los hospitales? Básicamente hay tres cosas que nos piden. Nos piden menores costes, fijaros en qué tiempos estamos, ¿no? Presupuestos restrictivos, la cosa está muy mal. Esta mañana comentaba el doctor de la Princesa que no se repone los equipamientos, es decir, nosotros hicimos una cocina hace 12 años y se ha repuesto muy poco y posiblemente dentro de 3 se haya quedado, lo siento Paco, completamente obsoleta. Entonces, nadie se piensa que las cosas hay que reponerlas, que si trabajas durante 17 horas diarias se va a deteriorar muy rápidamente. A su vez, nuestros pacientes y nuestros usuarios nos piden cada vez más calidad. Es decir, ellos saben, porque todos estamos en la sociedad, que cada vez debemos ir a mejor. Y las técnicas, las innovaciones tecnológicas deben colaborar con ello, ¿no? Y luego adaptarnos a los cambios. Es decir, la capacidad de cambiar ahora es tremenda y si os fijáis, por ejemplo, en el ciclo de vida de un coche, pues realmente lo que antes era 20 años con el mismo modelo, acordaros lo que decía Henry Ford, ¿no? El cliente podrá escoger siempre el color del coche siempre que sea el negro. Ahora mismo nosotros tenemos un ciclo de vida de un coche que no llega ni a 5 años. Pues en otros campos pasa igual, aunque parezca que todavía estamos en pañales en muchas cosas, ¿no? Y además hay una serie de circunstancias económicas y científicas que hacen que sobre la manera de alimentarnos haya muchas influencias, desde modas hasta aspectos nutricionales, y obviamente que voy a decir aquí donde he visto caras conocidas y me alegra mucho de verlas, y gente que sois profesionales del ramo, y por lo tanto influyen desde la psicología del plato, la forma, el color. Comiendo hoy con las responsables de la jornada les decía que en el hospital, para que no pareciera que hubiera menos comida, el plato se hizo más pequeño, para que no diera la impresión que 250 gramos de verdura era muy poco, en un plato que era bastante hermoso. Aspectos sociales, la propia religión, cada vez tenemos pacientes de otras religiones y con otras culturas, y tendremos que adaptarnos a ellos para darles de comer lo mejor posible, ¿no? Y por supuesto, todo lo que influye en higiene, seguridad, etcétera, que hoy en día es indiscutible. Es decir, nadie va a ningún sitio, ni a un hospital, ni a ningún otro. Es decir, bueno, yo como muy bien, si me intoxico, pues mala suerte, ¿no? Pues eso es algo que nosotros buscamos ya como algo verdaderamente incuestionable. Bien, en el hospital, como ya ha comentado Paco, hay una serie de operaciones que tenemos que tener en cuenta, desde la elaboración hasta el servicio y el lavado de la vajilla.
probablemente sea la distribución de comidas lo más complicado en cualquier hospital, especialmente si tiene cierto tamaño. Es decir, aunque pueda pareceros lo contrario, elaborar comida para miles de personas no es tan complicado como llevarla hasta cada habitación o cama en las condiciones adecuadas de presentación, temperatura, higiene, etcétera, etcétera. Y eso es lo que complica y dificulta mucho la restauración en un hospital frente a otros servicios de restauración colectiva, ¿no? Además, las personas que están ingresadas en nuestros hospitales entran dentro de lo que muchas veces se ha llamado, o mal llamado, o bien llamado, según como lo digamos, poblaciones de riesgo. Es decir, personas que toman medicamentos, mujeres embarazadas, niños, ancianos, pacientes inmunodeprimidos. Una anécdota que contábamos hoy en la comida, una señora mayor que me dijo una vez, porque no comía nunca y subimos a verla, dice: hijo, yo no sé si estoy inmunodeprimida, pero deprimida estoy un rato. Entonces llega un momento que la alimentación puede ser uno de los alicientes y tenemos que hacer todo lo posible porque sea agradable dentro de las limitaciones que muchas veces tenemos y sobre todo que le proporcione un momento placentero y agradable, ¿no? Por lo tanto, la tecnología, ¿qué nos aporta? Nos aporta, por una parte, un mayor grado de conocimiento de nuestros pacientes. Sabemos mucho más hoy de lo que un paciente puede desear y de lo que está acostumbrado a consumir en su casa, cuando va con sus amigos, con su familia, cuando pasa las vacaciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, además, tenemos un grado de exigencia mayor. Es decir, el paciente cada vez exige más. Habéis, los que trabajáis en centros sanitarios, habéis visto que ahora hablamos de la factura sombra, le damos cuánto cuesta el tratamiento durante el tiempo que estoy ingresado, etcétera, etcétera. Es decir, todas las cosas nos van a pedir. Internet ha sido una fuente inagotable. El doctor León, que está aquí presente, sabe que mucha gente llega a su consulta y prácticamente le enmienda la plana porque lo ha leído en Internet y sabe que el tratamiento para no sé qué es no sé cuánto. Y dice, bueno, pues esto es un problema competir con ello, ¿no? Y quiero deciros, cuando después de 10 años trabajando te dicen que la comida tú la llevas congelada y la traes de fuera, cuando se elabora en el propio centro, y no es así. Entonces, ojo, porque realmente la exigencia cada vez es mayor, pero sí que nos permiten que podamos diseñar mejor las cosas y realmente poder darles más de lo que ellos esperan. A veces las expectativas son excesivas. Es decir, no podríamos comparar ninguno de nuestros hospitales como si uno va a comer al restaurante de Arzac. Sería injusto, tanto para Arzac como para nosotros. Pero Arzac ya dijo que él no era capaz de preparar un cocido para 1000 personas ni unas lentejas, que para eso eran necesarios otro tipo de profesionales. Bueno, pues la tecnología tiene que ayudarnos a hacer eso bien. Si tenemos que elaborar lentejas para 1000 personas, las hagamos bien y sean lo más parecido posible a lo que debería ser cuando uno las elabora en su casa. De ahí que el uso de fichas técnicas estandarizadas y ciertos aparatos así lo requieran, ¿no? Y obviamente, coincidiendo plenamente con lo que Paco decía, lo primero que uno tiene que tener claro es: si no creo en lo que estoy haciendo, mal vamos. Es decir, sea la técnica que aplique, si yo no creo en ella, verdaderamente empezamos mal. Por lo tanto, tenemos que ver que nosotros vamos a elaborar un buen producto, somos capaces de hacerlo bien, somos capaces de repetirlo siempre que hacemos ese producto y somos capaces de entregarlo en las condiciones adecuadas al paciente, ¿no? Forges, que es un genio, en mi opinión, en absoluto, ha retratado mucho el mundo hospitalario y de vez en cuando la cocina nos toca también, ¿no? En fin, en definitiva, ¿qué podemos hacer para mejorar? Pues aparte de utilizar recetas, comprar adecuadamente, yo particularmente, lo digo aquí, estoy en contra de la figura del proveedor único. Creo que eso solamente lo que está diciendo es la incapacidad de un centro para comprar, pero otras veces ese proveedor único, y matizo, se utiliza para pagar inversiones que el hospital si no, no podría abordar, etcétera. Pero bueno, uno puede comprar igual de bien que cualquier empresa si conoce el mercado alimentario, es decir, hay que ser un especialista. Por lo tanto, evitar que esos extras que decía Paco en su bondad, que iban al paciente y que la mayor parte de las veces no le llegan, pues sean excesivos, o que produzcamos más de lo que hace falta, que haya que tirar comida, que como decíamos, eso es un lujo que hoy no nos podemos permitir. Que podamos incluso, ¿por qué no?, servir en un momento dado la carta. Fijaros que en algunos hospitales americanos, en los hospitales hay servicio de habitaciones. Es decir, yo puedo pedir la comida de 7 de la mañana a 7 de la tarde cuando yo quiera. Pero no solo yo, la persona que me acompaña también, obviamente facturándolo, etcétera, pero es así, incluso a cualquier hora del día se plantea, ¿por qué no?, en un momento dado. Saber lo que al paciente le gusta, y lo que yo vengo a contaros aquí rápidamente es
la utilización de nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, ¿no? Las tecnologías son aplicables en cualquier de las operaciones básicas que os comentaba, desde la producción hasta el servicio. Aquí tenéis pues distintas fotos de una zona de emplatado, pues de elaboración de barquetas en línea fría en Francia, emplatado en un hospital holandés, el carro de desayunos, fijaros, de otro hospital en Ámsterdam, que pasaban habitación por habitación ofreciéndote qué quieres tomar, hasta una bandeja que, bueno, obviamente pertenece a un menú navideño, está más rellenada que en otras ocasiones, que es lo que el paciente al final evalúa. Es decir, yo lo que voy a ver es lo que me llega, y esto es lo que yo recibo el día de Nochebuena cuando tengo la desgracia de estar ingresado en un centro sanitario, ¿no? Y también la pregunta clave en producción es: ¿voy a trabajar con presencia o ausencia de oxígeno en la elaboración? Es decir, muchas veces se habla de comida pasteurizada, lo habréis oído. Realmente un tratamiento térmico va a llevar prácticamente cualquier plato que utilicéis, porque vamos a tratar temperatura y tiempo, y eso es una pasteurización. Otras ocasiones, y lo vamos a ver luego, puede ocurrir que haya varios tratamientos térmicos. Entonces ahí la incidencia sobre las características organolépticas de la comida va a ser muy diferente. Entonces tenemos que conjugar por una parte la seguridad y la higiene, como luego veremos, con el resultado final que el paciente va a evaluar. Y aparecen pues muchísimas posibilidades, o algunas por lo menos, desde la introducción de maquinaria de gran producción, que ahora veremos, a los sistemas de cadena en línea fría, por contraposición a cadena o línea caliente. La palabra línea caliente a mí particularmente me gusta menos en este aspecto, porque parece que es como si llamaras al 806, ¿no? No tiene que ver en este caso, sino que simplemente pues es más bien hablar de sistema tradicional de elaboración. Pero esa cadena fría también tiene variedades. Puede ser refrigerada, puede ser congelada, pueden ser estos dos sistemas que se desarrollaron en hospitales de Suecia y de Estados Unidos y que luego os pondré esquemáticamente. Puede tratarse de cocción al vacío o simplemente de envasado al vacío, la utilización de alimentos mucho más elaborados, esos alimentos de conveniencia, previamente envasados, cuarta, quinta gama, lo que los anglosajones llaman los chill foods, la centralización de la cocina, con todo lo que ello lleva consigo, y lo más reciente, por lo menos lo último que yo he tenido oportunidad de ver en nuestro país vecino, lo que es una plataforma logística que está ya incluso fuera de las instalaciones del hospital. Pues a todo esto pasaré rápidamente para que veamos un vistazo y podamos tener una idea. Fijaros si hay posibilidades desde la cocción tradicional que muchas veces hacemos en nuestras casas y en el restaurante, que es simplemente cocinar y servir, hasta llevar a una serie de pasos intermedios, todo lo que complica, pero lo que permite de versatilidad, de conservación, etcétera, de un alimento. Yo siempre les digo a los chicos en la universidad que la historia de la alimentación humana es la historia de la conservación de los alimentos. Y lo que tendemos es tratar de conservar el alimento durante el mayor tiempo posible viable, es decir, con una vida útil que permita que sea tanto microbiológica, me perdonáis porque yo soy microbiólogo y tengo ciencia de formación, como organolépticamente válido para ser consumido. De hecho, ha habido pruebas, y por eso os lo comento, con alimentos elaborados por cocción al vacío que un año después de su elaboración estaban dentro de la normativa legal microbiológica. No digo nada sobre sus propiedades sensoriales. Evidentemente no aconsejo a nadie que se coma un arroz al horno un año después de ser elaborado, pero evidentemente desde el punto de vista higiénico-sanitario sí que conseguimos mejoras, y lo que hay que tratar es de consensuar y balancear hasta qué punto podemos llegar, ¿no? Bien, esas tecnologías, ¿por qué se introducen? Es decir, ¿por qué nos interesa a nosotros poder contar con ellas en nuestros hospitales o centros sanitarios? Fundamentalmente por 4 aspectos. Uno, para mejorar la calidad de los platos que no nos gusta como los elaboramos. Paco comentaba, pero es verdad que hay veces que nos empeñamos en hacer algo de una manera determinada, aunque sabemos que nuestro cliente, el paciente, no le gusta, y nosotros nos empeñamos porque siempre lo hemos hecho así y creemos que debe ser así. Pero evidentemente podemos hacer algo para mejorar ese plato utilizando ayudas tecnológicas. Por otra parte, debemos ser más productivos, es decir, quiero deciros ahora con el tema de la mano de obra, las jornadas del personal, reducción de costes en mano de obra, etcétera, ¿no? Y costes de todo tipo, costes de amortización, de equipamiento, de materias primas y demás, y sobre todo el poder llevar comida a un paciente que no está inmediatamente
al lado de donde se elabora. Es decir, sabéis que la restauración diferida consiste en que no se consume ni en el momento ni en el lugar de elaboración. Y esto empieza a ser, por lo menos, más corriente en muchos centros sanitarios de nuestro país, hasta donde las inversiones lo permiten, ¿no? Bien, esa maquinaria que produce muchas raciones de una manera uniforme, coordinada y alcanzando todos por igual el grado de cocción, tiene ventajas. Puede evitar tiempos de mantenimiento en caliente, que suelen ser perjudiciales para la calidad organoléptica del alimento. Necesitamos menos espacio porque vamos a utilizar el equipo una serie de veces y no solo una vez para terminar en un momento dado, una vez por la mañana, otra vez por la tarde, e incluso como tengo menos maquinaria, pues también tengo menos que limpiar. Y obviamente también la máquina además es fácilmente limpiable. Aquí os traigo algunas fotos porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, donde podéis ver pues desde hornos mixtos convección vapor de 20 niveles, Gastronor, cocedores a vapor, freidoras de cinta continua, sartenes basculantes en línea. Este es el hospital de Grenoble, en donde veis que realmente, fijaros el aspecto de una cocina que llevaba 15 años funcionando y que veis que aquí tiene una capacidad para elaborar muchísimas raciones, hasta cocinas americanas donde ya cualquier parecido con la cocina es pura coincidencia. Es decir, esto es una verdadera fábrica, cada uno con su termógrafo, con su sistema de análisis de peligros, sus controles, etcétera, etcétera, a autoclaves de cocción. Nada parecido ya con lo que es una cocina que todo el mundo pues pensamos, ¿no? Tenemos en mente. Bien, el sistema de línea fría, Paco ya lo ha comentado, yo os lo he traído aquí en 4 fotos, es la forma más simple que yo he visto para comentarlo. Cocinado, enfriamiento rápido, conservación en frío y regeneración justo antes del consumo. Lo importante, y si algo me gustaría que os quedara claro durante este ratito, no es que uno emplate muy rápido. Lo importante es que desde que la comida está lista para ser consumida hasta que el paciente la consuma, el tiempo sea el más corto posible. Pensad en casa, cuando hacéis una tortilla francesa, si esa tortilla la dejaréis media hora en la sartén esperando que vosotros os hacen una llamada y os tenéis que ir y se queda ahí. O una merluza hervida, o un filete a la plancha, etc. Por lo tanto, lo importante no es que emplates muy rápido, lo importante es que en el momento que tú tienes la bandeja con los alimentos listos para ser consumidos hasta que el paciente los consuma, el tiempo sea el más corto posible. Eso quiere decir que estos carros de regeneración que antes comentaba Paco y que luego os comentaré que son carísimos y que lógicamente implican esta posibilidad, pueden estar perfectamente en la propia unidad de hospitalización justo al lado de la habitación del paciente. Por otra parte, hay una variedad en la cual la comida no se refrigera solamente, sino que se congela y que puede llevar o no necesaria una etapa de descongelación previa antes del servicio, en función de la tecnología, y no tenemos tiempo para entrar en detalles, podría ser necesario o no, y obviamente la vida útil del alimento, que en línea fría refrigerada se limita a un máximo de 5 días, incluida la elaboración del servicio, aquí estaríamos hablando de más de 120 días, ¿no? Por otra parte, ya os comentaba que en ciertos hospitales de algunos países desarrollados han buscado sistemas, como veis aquí el sistema NACA en Suecia, en el cual el alimento sufre varios tratamientos térmicos. Esto, que es ventajosísimo desde el punto de vista higiénico-sanitario, puede ser más negativo en los caracteres sensoriales del mismo. Es decir, cuanto un alimento sufre más tratamientos térmicos, la palabra sufre tiene su razón de ser, ¿no? Pero es cierto que estamos combinando platos con una duración de hasta 21 días. Habrá que ver, y es otra de los mensajes que a mí me gustaría transmitiros, qué tipo de platos admiten esta técnica. No será aplicable, seguro que no, al 100% de la gama de platos que tenéis que servir en el hospital, pero seguramente sí sea válido para algunos. Y habrá que ver y utilizar en ciencia el ensayo y error, ¿no? Es decir, voy a probarlo, qué tal queda, etcétera, etcétera, y ver también qué grado de aceptación puede tener por parte del paciente. En Estados Unidos, como ya sabéis que la gastronomía no es su fuerte, ¿verdad?, pues buscan sobre todo higiene y hacen de nuevo un paso previo a lo que sería la cocción al vacío en tratamiento de ese envase, lo someten a un baño de agua caliente, lo enfrían, lo vuelven a calentar y
Generalmente, lo que a mí me sorprendió mucho, en las habitaciones suelen disponer de nevera y microondas. Entonces la comida se la pueden llevar a cualquier hora del día y el paciente se la calienta cuando le apetece, o cuando ha terminado las pruebas, o cuando está viendo la televisión, etcétera, etcétera. No quiero ni imaginarme lo que sería en España si tuviéramos en el hospital una nevera y un microondas. Pero bueno, esto es una posibilidad tecnológica que está ahí, ¿no? Ya nos llevan comida sin tenerlo. En cuanto a la cocción al vacío, el sistema sous vide, veis que la principal característica es el envasado al vacío antes de su cocinado. Por lo tanto, el alimento se cocina dentro del envase. Hay mucho menor pérdida de nutrientes, necesitamos menos temperatura, aunque necesitemos más tiempo de elaboración, necesitamos menos cantidad de grasa, los productos se pueden elaborar más, como se dice habitualmente, en su jugo, pero solamente es válido aproximadamente para un 60% del rango de platos que en un hospital se suelen servir. Es decir, sería una tecnología complementaria a otras. Abajo veis un ejemplo de peras al vino, creo que es. El aspecto que tiene cuando ha sido cocinado, enfriado y demás, y el aspecto que tiene cuando el consumidor. Es decir, el consumidor, como os decía, valora lo que recibe. El consumidor no tiene por qué saber, en absoluto, qué tecnología estamos aplicando. Bien. Uno de los pasos que se ha ido dando en algunos centros, ya lo comentó Paco, en algunos sobre todo grandes hospitales, es reducir y centralizar cocinas. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar solo una que 8 o 9. Porque necesitas menos espacio, porque es más fácil buscar sistemas de tener equipamiento necesario, porque se estandariza la calidad de lo que se elabora. Es decir, antes, cuando había varias, pues cada uno hacía un poco de su capa un sallo, ¿no? Y porque además podemos trabajar de una manera regular. En la cocina tradicional, en esa, entre comillas, línea caliente que os decía, los cocineros corrían para que a las 12 de la mañana estuviera todo hecho, y lo mismo por la tarde. No es necesario correr. Puedo trabajar a un ritmo estándar y el mismo durante todo el día. Y además puedo diferir la elaboración del servicio. Y ya dejamos de tener la cocina tradicional y pasar a tener una verdadera fábrica de comidas. Cuando estamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 comidas, eso, nos guste o no nos guste la denominación, es una verdadera fábrica. Con lo cual, con todos los protocolos que tiene una fábrica de especificaciones, de procedimientos de control, etcétera, etcétera, y de inversión, es lo que tendremos que buscar en las cocinas de los hospitales si queremos tender a esto. Y si queremos tender a esto, podremos llegar, no sé si lo veréis mucho, pues a una parte común, que no difiere demasiado, y luego según el sistema de distribución, pues en caliente o en frío. Es mucho más fácil garantizar la temperatura distribuyendo en frío que distribuyendo en caliente. Y si queréis verlo, creo que habéis hablado de restauración escolar. En los colegios muchas de las cocinas trabajan en línea caliente, con cadena caliente, y los resultados son bastante catastróficos cuando la comida llega al colegio, ¿no? De hecho, creo que es en Andalucía, no está aquí Ángel Caracuel, han sacado una legislación en la cual ya desde la cocina central hasta el colegio tienes que distribuir en frío, y la puesta en temperatura pues será en el propio colegio, ¿no? Aparecen también alimentos que nos pueden ayudar en ciertas ocasiones para mejorar nuestro trabajo. Pues conocemos desde ensaladas de cuarta gama, salsas preparadas. Fijaros, esto es de un hospital francés donde la tortilla francesa la compraban así. Y se supone que es la cuna de la tortilla. Y ya no lo hacían. Hasta alimentos elaborados en una gran producción, turmix o triturados, ¿no, Juan? Triturados, ya listos para usar, y con, por supuesto, control nutricional, control microbiológico y control económico. Es decir, yo saco tanto, esto es para 7 raciones, y son 7 raciones que me cuestan a tanto. Y, como os decía, lo más reciente que yo he tenido oportunidad de ver en noviembre del año pasado, donde ya ni siquiera la cocina está en el hospital. Hay una plataforma logística que está fuera del hospital, donde es una cocina de producción, donde se compra, se almacena, se elabora y se distribuye, incluso, fijaros, en algún caso, hasta emplatado desde esa cocina. Podemos distribuir en multiporción, si el hospital tiene una característica dificultosa o está muy alejado, etcétera, o no tiene sistemas, o puedes distribuir incluso emplatado, normalmente en barqueta, eso es cierto.
Y suele ir unido también a otros servicios, es decir, no solo está la cocina, está la lavandería, está la central de esterilización, está el almacén y la farmacia. Esto es muchísimo más económico y mucho más eficaz que tener en cada uno de los hospitales cada uno de esos departamentos. Obviamente la inversión es importante, pero esto requiere un tiempo de amortización y requiere que muchos centros se adhieran al mismo para conseguir economías de escala. Podemos diseñar ya algo que cumpla cualquier tipo de legislación. Los accesos son fáciles. Sabemos que en muchos hospitales, sobre todo en el centro de las ciudades, es complicado servir, suministrar, porque no hay posibilidad de que los camiones de reparto vayan bien, etcétera. Puede haber incluso centrales de residuos. Obviamente estamos en una época en que la palabra ahorro, recorte, etcétera, está muy de moda. Bueno, pues aquí tenemos oportunidad de ahorrar y obviamente, por lo menos en Francia, que ya os digo que es donde yo he tenido la ocasión de verla, en la ciudad de Carcassonne, y da servicio a 13 hospitales de la zona, pues estamos hablando de inversiones de alrededor de 16 millones de euros, que no es ninguna bobada, pero con posibilidades de amortizarlo en un tiempo. Incluso en la administración, que la administración francesa no es que tenga más dinero que la española, se ha buscado una constructora que haga la obra, la equipe, y la administración paga un alquiler durante un periodo de años, aunque la gestión es propia. Es decir, en Francia todavía abogan por la autogestión, por contraposición a lo que esta mañana se hablaba aquí de la externalización, ¿no? Podemos distribuir, como os decía, en multiporción, en porción individual, o podemos emplatar in situ utilizando contenedores de acero, vajilla de porcelana, etcétera, lo que pensemos que es más adecuado para cada uno de nuestros clientes. En Francia, por ejemplo, generalmente el paciente que está 3 o 4 días suele utilizar barqueta, pero ya enfermos psiquiátricos, etcétera, o de larga distancia, han vuelto a utilizar la porcelana porque es mucho más agradable, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de emplatado en barqueta en el Hospital de Grenoble, el Hospital Marañón, como os decía Paco, donde se utiliza porcelana reutilizable. ¿Y cómo puedo poner en temperatura de nuevo esos platos que van fríos? Pues puedo utilizar varios sistemas. No hay mucho tiempo para hablar de todos, ¿verdad? Pero puedo utilizar aire caliente, un sistema de convección, donde yo caliento en la bandeja los platos que necesito calentar, a la vez que mantengo fríos los platos fríos. Esto está separado físicamente por una barrera que impide que el aire caliente pase al lado frío y viceversa. El carro puede tener un compresor o puede tener una unidad independiente en el office, etcétera. Puedo utilizar un sistema de termocontacto. Aquí veis, por ejemplo, esta es la unidad que está en el office, y el carro que se transporta es un carro neutro, con lo cual pesa menos, se avería menos, etcétera, etcétera. Podemos utilizar sistemas de inducción. Cada uno tiene ventajas e inconvenientes. No es el momento ni hay tiempo para hablar de todos ellos, pero que sepáis que existen y que hay ventajas e inconvenientes. Incluso microondas ya existen algunos donde no se utiliza solo para calentar una sola ración, sino que podemos calentar 10 o 20 de una vez, ¿no? ¿Y dónde podemos hacerlo? Pues lo podemos hacer en la propia habitación del paciente, lo podemos hacer en un office, en el mismo carro, obviamente. Este office es un office del Hospital Marañón de maternidad. Lo puedo hacer en una cocina satélite, lo puedo hacer en un comedor, o lo puedo hacer, como os decía, en la propia habitación, ¿no? A su vez, los compresores de frío se van sustituyendo por otros sistemas. Utilización de CO2, de glicol para la parte fría, implica que ya no tengo compresor, no tengo averías, no tengo peso, se aligera, abarata, etcétera, ¿no? El CO2 tiene un cierto efecto bacteriostático, con lo cual a su vez también garantizo. La limpieza de esos carros empieza a ser más sencilla por vapor, ya no hay que utilizar una bayeta o una manga a presión, etcétera. Y uno de los inconvenientes que siempre nos han puesto a los que somos partidarios de este tipo de técnicas es que no se pueden elaborar todos los platos. Es verdad, es verdad. Decir lo contrario sería faltar a la misma. Hay platos problemáticos, especialmente algunos fritos, pero lo que yo os pregunto es: ¿pasa algo grave porque un paciente que está en el hospital no toma muchos fritos? ¿Es imprescindible que los consuma? ¿Cómo queda el frito si lo tengo que mantener en caliente en una cinta tradicional durante mucho tiempo? Dejo ahí la pregunta, cada uno se conteste. Ya acabo. ¿Beneficios? Pues cubrir más demanda, dispensar número de platos, utilizar técnicas estándar de producción y distribución, utilizar bien el equipamiento, menores desperdicios, aumento de la vida útil, en fin, hay muchas ventajas y obviamente hay algún inconveniente que también os he planteado. Y
Por mi parte nada más, simplemente como conclusión deciros, la tecnología está ahí, utilizad lo que os convenga de ella, probarla. No podemos ya decir en el año 2012 que es que esto no es válido para nuestra gastronomía, porque eso sería pues faltar a la verdad. Vamos a aplicarla como debamos y lo que necesitamos es profesionales que lo sepan aplicar y la lleven adelante a buen puerto, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención.